Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y seguimos con nuestro estudio de la gran epístola a los Colosenses, y es una bendición enorme. La verdad es que todo lo que se pueda decir, o todo lo que pueda decir de esta epístola, realmente me quedo corta. He notado que me quedo bien corta. Y sobre todo en el día de ayer, estudiando los comentarios bíblicos y pudiendo notar la agonía en el corazón del apóstol Pablo por estos colosenses. Realmente asombroso. Lo había visto al estudiar 1 y 2 de Corintios o con los Gálatas, ¿no? Y este sentimiento tan fuerte que el Espíritu Santo de Dios, guiando la vida del apóstol, dejaba manifestar a través de estas epístolas. El tono de la epístola es desgarrador, hermanos, es desgarrador. Este es el verdadero pastor, este es el verdadero amor de un pastor, este es el celo de ese pastor por su rebaño, por esas ovejas, por estas personas. A pesar de que Pablo no había ido a Colosas, no había empezado la iglesia en Colosas, pero había sido a través de su ministerio que había sido levantada esa iglesia que estaba siendo presidida por Epafras. Pero de todas maneras, él recibe noticia de lo que estaba pasando y el Espíritu Santo del Señor se mueve en él para escribir esta epístola y entonces dar esta instrucción y esta corrección tan grande. Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Oh, bendito Señor. Aún por aquellos que nunca lo habían visto, que él todavía ni siquiera conocía, aún había una lucha. Aquí el apóstol Pablo, en efecto, está diciendo: me estoy esforzando extenuadamente. Estoy en una agonía de oración por todos vosotros. Estoy sufriendo de ver más allá, tal vez cosas que los mismos colosenses no podían ver en ese momento. Las tácticas de Satanás para destruir esa iglesia en Colosas. Así como también estaba intentándolo con los Gálatas, con Corinto, etc. Con los tesalonicenses, con la iglesia madre en Jerusalén. Y este espíritu que estaba llevando al apóstol a derramar lágrimas. ¿Cuántas veces él ha dicho, derramo lágrimas? Es decir, esto lo digo esto y se los digo llorando. La lucha particular que el apóstol parecía tener en mente parecía ser la oración. Por eso aquí dice que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, una lucha en la oración. Él estaba orando, pero orando en una especie de agonía por los de Colosas y también por los que están en la Odisea. Cuando ustedes leen el capítulo 3 de Apocalipsis, y menciona la iglesia de la Odisea, que es la última de las iglesias mencionadas por el Señor, de las 7 iglesias de Asia, y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia en realidad en la que estamos viviendo nosotros ahora en estos últimos tiempos, esa característica de la iglesia de la Odisea, en la que el Señor, el Espíritu de Dios, está fuera de la iglesia, en la puerta, golpeando, pidiendo de entrar. Y la situación entonces en la iglesia de la Odisea era grave. El peligro era que se perdiera todo.
De eso estamos hablando. Recuerde que la iglesia, esta era la iglesia primitiva, unos 60 y pico de años después de la muerte del Señor Jesús, después de la crucifixión. Estaba muy nueva la iglesia y pasaba grandes peligros porque Satanás estaba concentrado y enfocado en destruir esta iglesia bebé. Esta iglesia primitiva. Claro, por supuesto que sí. Pero el Señor le dio gran poder a la iglesia primitiva. Empezó con gran poder, con el poder del Espíritu Santo de Dios siendo derramado en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. La iglesia empezó con gran poder, con señales, con milagros, con sanidades, con maravillas, con conversiones, con vidas renovadas, con bautismos con el Espíritu Santo. Muchas conversiones, mucha gente llegando al Evangelio. Y Satanás odiaba esto. Iglesias eran establecidas, congregaciones, gente llegando, siendo bautizada, arrepintiéndose. Y esto Satanás lo odiaba ferozmente. En ese momento, en él que escribió estas palabras, él no podía moverse fuera de las paredes de su casa rentada. Hechos 28:30. Él estaba como prisionero, era su casa, pero era como un arresto domiciliario, estaba arrestado, estaba preso y además de eso, no nos olvidemos que él estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Al tener que estar continuamente encadenado a un soldado romano, no sé, es difícil comprender cómo uno puede estar todo el día encadenado a un soldado, vigilando todo el tiempo, y aún así tener esta comunión y esta relación tan cercana con el Señor. Pero aún bajo estas circunstancias, él podía unirse al combate de la oración y así esforzarse vigorosamente por aquellos que leerían esta carta. Aquellos que recibieran esta carta, aquellos colosenses, esperando y rogando que cuando leyeran estas palabras, ellos entendieran el peligro en el cual estaban. Esto nos lleva a contemplar un aspecto del apóstol Pablo que solemos pasar por alto, que a veces él se involucraba en un conflicto fuerte, en una lucha intensa del alma. Los poderes que luchaban con Pablo para arruinar su trabajo eran reales, estaban resueltos a destruirlo todo, por lo tanto él tenía que enfrentarlo paso a paso en Cristo Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Una gran lucha, un gran combate espiritual. Aquellos gnósticos de aquel tiempo en Colosas, enseñando herejías, seguramente no estarían nada contentos con Pablo después que la iglesia recibiera esta epístola. Piensan que los judaizantes estaban contentos con Pablo, considerando que él se puso tan firme en contra del error que ellos estaban propagando en la iglesia en Galacia, ¿no? Claro que no, estarían furiosos. Pero si Pablo no hubiera tomado esa posición, hoy nosotros no tendríamos el Evangelio. Asimismo, a lo largo de los siglos, si no habríamos tenido un Martín Lutero, no habríamos tenido la Reforma. De no haber tenido a un John Wesley o a un Whitefield o un Finney, no tendríamos lo que poseemos hoy, ¿verdad? Esta carta de Pablo no era una situación menor, no era un saludo al pasar para los colosenses, una simple corrección, sino que la iglesia estaba en peligro, así como siempre lo es cuando quiere entrar falsa doctrina. Mire, tenga por cierto que cualquier iglesia, por más pequeña que sea, no importa si está en un monte, si nadie la conoce, si
apenas van unos pocos hermanos, pero si se predica allí el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, el perdón de pecados, el arrepentimiento, el bautismo con el Espíritu Santo, el arrebatamiento de la iglesia, segunda venida se predican la verdadera doctrina de Cristo en ese lugar, sea donde sea, Satanás sabe que ahí tiene una amenaza. No tiene una amenaza quizás con la mega iglesia de la ciudad o de la metrópoli donde va todo el mundo para ser entretenidos y para que le saquen el dinero. No, ahí no tiene lucha Satanás, sino que va a estar enfocado en la iglesita aquella donde todavía se mueve el poder de Dios y se predica la cruz de Jesús. Tenga por seguro que de alguna forma él verá para tratar de introducir herejías destructoras. Pero si aquellos líderes conocen las Sagradas Escrituras y están en sintonía con el Espíritu Santo les va a ir indicando estos peligros, gloria a Dios, por la palabra, por los dones del Espíritu. Y estas cosas van a poder ser entonces rechazadas. El Espíritu Santo les advertirá. Sin embargo, hay iglesias, de hecho, sé de muchas, que ya se ha introducido falsa doctrina. Ya se ha introducido el movimiento de la prosperidad, ya se ha introducido el reino ahora, ya se ha introducido diferentes doctrinas falsas. Así sea un poquito nada más de doctrina falsa que entre, es suficiente para corromperlo en algún momento, ¿no? Corromperlo todo. Solo un poco de levadura es suficiente para que leude toda la masa. Al final de cuentas, si se lo deja allí, se convertirá todo en error. El error va tomando más y más y más y más y cada vez menos la verdad estará siendo predicada, ¿entienden? Entonces es un peligro muy, pero muy grande. No es simplemente un pequeño desvío, un mal hábito o alguna doctrina que quizás no está tan como la... Es total y completo peligro. Siempre será así cuando entra falsa doctrina en un corazón, en una iglesia. Pablo tenía un gran celo por estos colosenses y quería que ellos supiesen la profundidad y sinceridad de su preocupación por ellos, debido a lo peligroso de la situación al encontrarse rodeados de falsa doctrina. Y esto significa que ningún tipo de falsa enseñanza debe tomarse a la ligera. Algunas personas se quedan en una iglesia y no, pero me tengo que quedar, tengo que esperar, tengo que ver. Cuando ya están viendo que hay cosas que no son bíblicas, que están siendo enseñadas una y otra vez detrás del púlpito. No entiendo qué es lo que tienen que recibir, qué revelación nueva tienen que tener. Tiene que bajar un ángel del cielo para decirle, mire, ya no puedes ir a ese lugar. La palabra aquí traducida como lucha, vuelvo a leerles el versículo 1 para que vean otra vez. Dice, pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Entonces vemos que esta palabra que fue traducida como lucha o conflicto es una palabra fuerte. Se usa el mismo término en el último versículo del último capítulo y es la palabra que viene de la palabra que traducimos como agonía. En otras palabras, cuando Pablo oraba, por lo menos a veces, él agonizaba en oración. Él sabía lo que significaba tener una carga por las almas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo leía esto y estudiaba esto y yo le pedía, Señor, yo quiero tener ese tipo de carga agonizante por las almas perdidas. Y por aquellos que están en peligro de perderse o en peligro de apartarse de la verdad. Yo quiero tener este tipo de sentimiento para que nos lleve a interceder, para que nos lleve a orar y a orar de esta forma. Muchas veces nuestras oraciones son funcionales, son útiles, son amables, aún diligentes, pero usualmente les falta la agonía.
¿Cuántos creyentes conocen este tipo de oración? Ciertamente son pocos, muy pocos. Una de las profecías que salió de las viejas reuniones en la calle Azusa en los años 1906 a 1909, con el derramamiento del Espíritu Santo, hubo una frase que salió de esos tiempos, diciendo así: en los últimos días mi pueblo me alabará a quien ya no le oran. Y es cierto, hay mucho cántico, mucha alabanza, mucha música, muchos músicos, muchos cantantes, muchos artistas, etc., pero muy poca oración de agonía. Debemos decir que la alabanza sin oración no puede ser una alabanza que Dios acepte. En tal caso es solo un show externo, pero sin sustancia. Y eso es lo que se ve en la iglesia moderna. Un show externo, pero sin sustancia. Los adversarios en la oración no son cualquier cosa. Los adversarios en la oración, oiga, son principados y poderes de los aires. Además, otro adversario es el cansancio humano de por sí y la tendencia a la indiferencia, a la complacencia. Aunque Pablo estaba constantemente encadenado a un guarda, él estaba en una recámara secreta en su mente, en su corazón, cuando él derramaba su angustia en favor de los colosenses y de los demás también. A veces, para que la oración sea efectiva, debe ser ardua, debe ser agonizante y agotadora. La oración, es importante que se sepa que no es para tratar de manipular a Dios o de mover a Dios para hacer algo, sino que es para movernos a nosotros, para cambiarnos a nosotros, para que el Señor nos hable a nosotros. Donde Él está es donde nosotros debemos estar y la oración nos conduce allí. La oración no hace que Dios cambie de parecer. No es que voy a orar para que Dios cambie de opinión, no. Ya que Dios no necesita cambiar de parecer, sino que es para que nosotros cambiemos nuestros pensamientos y empezar a tener la mente de Dios. Es alinear nuestra voluntad a la voluntad del Señor y no para alinear la voluntad de Dios a la mía. El plan de Dios es mucho más grande que nuestros deseos y anhelos y aún nuestras necesidades. Entonces, cuando oramos, y especialmente cuando oramos en el Espíritu, llevamos nuestros deseos y necesidades hacia la gran obra de Dios y comenzamos a ver las cosas con una perspectiva diferente. La oración también es comunión, sin la cual no puede haber comunión. Y en esta comunión es que conocemos el corazón de Dios y también nos deja ver nuestro corazón, el cual, la verdad, no es un lindo cuadro para contemplar. Entonces vemos que esta lucha de Pablo en oración por el problema en Colosas y la Odisea era grande, mucho más de lo que podamos imaginar. Leemos Colosenses así de corrido como todos, ¿no? Leemos la epístola, pero ahora al poder estudiarla, amén, estoy viendo esto, ¿cierto? Lo había visto en las otras epístolas, pero vemos cómo aquí en Colosas la situación era muy grave. Por eso se deja sentir, ¿verdad?, al estudiar esta epístola, que realmente era una lucha muy intensa del alma que estaba viviendo el apóstol Pablo por estos colosenses y por los de la iglesia en la Odisea. El problema era severo, aún con el peligro que estas iglesias pudieran perderse, que esas almas volvieran a lo de antes, que esas almas volvieran al mundo, que esas almas volvieran a ser dominadas por el pecado, volver a la religión, volver al legalismo, y que Satanás hubiera ganado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que no fue así, pero en cierta forma sabemos que tristemente muchos se han apartado.
así como todavía tantos se siguen apartando del camino de la fe, de la verdad, del Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a seguir en un momento. Quiero que veamos la tendencia que era predominante en ese tiempo, y todavía lo es, el gnosticismo. Así que vamos, tras la pausa, por favor, no se vaya, vamos a estudiar un momento de qué se trataba el gnosticismo. A morte de Jesus no Calvário. Meu Cristo está vivo, ainda hoje mesmo eu conversei com Ele, ainda hoje pude ouvir sua meiga voz e comentar com Ele a sós os meus segredos. Meu Cristo está vivo, não questiono sua morte no madeiro, o seu sepulcro sem dizer uma palavra prova a sua ressurreição ao mundo inteiro. Uma imagem de escultura, obra de suas mãos. Meu Cristo está vivo, ainda hoje mesmo eu conversei com Ele, ainda hoje pude ouvir sua meiga voz e comentar com Ele a sós os meus segredos. Meu Cristo está vivo, não questiono sua morte no madeiro, o seu sepulcro sem dizer uma palavra prova a sua ressurreição ao mundo inteiro. Meu Cristo está vivo, ainda hoje mesmo eu conversei com Ele, ainda hoje pude ouvir sua meiga voz e comentar com Ele a sós os meus segredos. Meu Cristo está vivo, não questiono sua morte no madeiro, o seu sepulcro sem dizer uma palavra prova a sua ressurreição ao mundo inteiro. Let your Holy Spirit come and take
every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Quiero que veamos qué es el gnosticismo, prevalente en este tiempo de Pablo y la iglesia, y algo que es prevalente hoy también. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. Influenciada por filósofos tales como Platón, el gnosticismo está basado en 2 falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que nada hecho en el cuerpo, aun los más grandes pecados, tienen importancia alguna, porque la vida real existe solamente en la realidad del espíritu. Y segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad más elevada, supuestamente, ¿no?, dada a conocer solamente a unos pocos. Quiero que vean cómo este pensamiento corresponde a el movimiento apostólico, al movimiento apostólico que también tiene que ver con el dominionismo, con el reino ahora, en el que también se ve algo así, piensan algo así. Ellos son como unos iluminados, unos pocos que son iluminados. Miren, repito, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad más elevada dada a conocer solamente a unos pocos, y el gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer, porque los gnósticos sostienen poseer un conocimiento más elevado, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Por eso vemos mucho que dicen, no está en la Biblia, pero el Espíritu me lo reveló. ¿Han oído aquellos que dicen, no, pero esto es una revelación que yo tuve? El Espíritu me reveló tal o cual cosa. No importa que no está en la Biblia, pero según ellos es una revelación que tuvieron. Bueno, son gnósticos. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su alto y más profundo conocimiento de Dios. Bueno, según ellos creen, supuestamente. Entonces, todas las demás personas que siguen a estos gnósticos, claro, están mirándolos como diciendo, estos son los iluminados, estos son los que caminan con Dios, estos son los que suben al tercer cielo todos los días y están allí con el Señor en las calles de oro y bajan y vienen. Bueno, estos son los que los ven de esa manera porque ellos mismos se hacen ver de esta manera. En cuanto a la salvación, el gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento divino, el cual lo libera a uno de las ilusiones de las tinieblas. Aunque ellos afirman seguir a Jesucristo en sus enseñanzas originales, ellos lo contradicen a cada paso. Jesús no dijo nada acerca de la salvación a través del conocimiento o de revelaciones extrabíblicas, sino por la fe en Él como Salvador del pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay diferentes clases, no hay diferentes niveles de creyentes. Todos pecadores, todos en necesidad de salvación. La persona de Jesucristo es otra área donde el cristianismo y el gnosticismo difieren drásticamente. El gnóstico cree que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solo aparentaba ser físico y que su espíritu descendió sobre él en su bautismo, pero lo dejó justo antes de su crucifixión. Y tales opiniones destruyen no solo la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino también de la expiación,
puesto que Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente humano y físicamente real, quien realmente sufrió y murió sobre la cruz a fin de ser un sacrificio sustitutivo y aceptable por el pecado. El punto de vista bíblico sobre Jesús afirma su completa humanidad, así como su completa deidad. Y si no creemos esto, entonces perdemos toda esperanza de salvación. El gnosticismo está ligado a muchas herejías de la nueva era. Está basado en un abordaje de la verdad místico, intuitivo, subjetivo, interno, emocional, sentimental, también es sensual, emocional, lo cual no es del todo nuevo. Es algo muy viejo, regresando de alguna forma al jardín del Edén, donde Satanás cuestionó a Dios y las palabras que él habló y convenció a Adán y Eva de rechazarlas y de creer una mentira. En definitiva, la lucha antes y la lucha ahora se centra en dos doctrinas principales, la encarnación y la expiación. Si el creyente no entiende la encarnación, no entiende la expiación, no puede entender a Cristo Jesús ni esta salvación tan grande. Estas son cruciales y cuando se altera de alguna manera la doctrina de la encarnación, la doctrina de la expiación, me refiero a la cruz, bueno, terminamos en cualquier tipo de falsa herejía, de falsa doctrina, en una secta cualquiera. Estas son, como dije, cruciales porque de allí dependen la redención y salvación del hombre. Satanás siempre apela a la satisfacción carnal mediante varias tentaciones y seducciones, mientras que Cristo apela a la justicia y santidad personal por medio de aceptar la verdad del Evangelio. Satanás apela a la satisfacción carnal por medio del orgullo, la avaricia, el egoísmo, la voluntad propia, la justicia propia, la carne, etc. Él siempre va a vestir o cubrir esta atracción con todo tipo de basura religiosa, pero el contenido es malvado, es destructivo, es peligroso. Por eso es que Pablo sufría de esta manera. Por eso es que Pablo estaba involucrado en una gran lucha, combate, en oración por estos colosenses y por los de la Odisea. Esto no era un pequeño asunto sin importancia que podía ser pasado por alto. Y no importa, lo importante es que se predique a Jesús y dejemos ese problema de la falsa doctrina porque no va a pasar nada. No, debía ser tratado. Él debía ponerse muy firme en cuanto a eso y gloria a Dios que Él lo hizo. Todo esto describe perfectamente el evangelio moderno del dinero en estas iglesias de la confesión positiva. ¿Y saben qué? Más y más iglesias sigo oyendo hermanos que me siguen diciendo, ay, no era así, pero en el último año, 2 años, 3 años, mi iglesia ahora cambió y ahora está predicando todo esto de la prosperidad, el dinero, pensamiento positivo, confesión positiva, el reino, tú puedes, etcétera, superación personal, éxito, triunfo. No estaban así, y más y más y más iglesias de toda medida, de toda denominación, están entrando en esto mismo. Por eso vemos que la seducción es muy poderosa. Porque detrás de esta seducción, otra vez, son principados y potestades, son espíritus de demonios. Eso es lo que son, espíritus demoníacos que están detrás de esta seducción. Se lo ve como algo lindo, algo inofensivo, y hay engaño allí. Entonces Satanás tira el anzuelo con un poco de la verdad, pero lo que luego te da es todo mentira y engaño. Entonces vemos cómo las iglesias modernas están metidas en esto, muchas y cada vez parece que más,
y es la satisfacción carnal disfrazada de espiritualidad. Pero quiero que sepan que detrás de eso no hay santidad verdadera, no hay justicia verdadera, no hay paz con Dios, no hay gozo verdadero. Lo mismo es con el mensaje político, es decir, esfuerzos de algunas iglesias en evangelizar la nación por medios políticos, que se lo conoce, como dije antes, el movimiento apostólico, el reino ahora o el dominionismo, donde quieren tomar todas las esferas, quieren tomar gobierno, política, educación, artes, todo, quieren ir tomando todo. Nada de eso el Señor nos llamó a hacer. La psicología humanística es otro caso para tratar de gratificar la carne por medios humanos, queriendo solucionar problemas en la carne. Y por esto vemos que si la iglesia está enfatizando alguna otra cosa fuera de la centralidad del Evangelio, que es la fe en la cruz de Cristo Jesús, la predicación contra el pecado, arrepentimiento, justicia, santidad, el arrebatamiento de la iglesia, bautismo con el Espíritu Santo, entonces la iglesia está en un carril erróneo. Pueda ser religioso, pueda ser famoso, pueda ser un lindo show, pueda tener varias atracciones, pero va a conducir al desastre. Por eso es que Pablo estaba tan preocupado por estos colosenses, como lo había estado por los Gálatas, como con los corintios, como los tesalonicenses, etc. Toda victoria se encuentra exclusivamente en lo que Jesús hizo en la cruz. Por lo que todo desvío de la cruz, por más mínimo que sea, conduce al dominio de la carne y a la derrota espiritual. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Porque hay mucho creyente que está muy seguro de sí mismo. Dice, no, sí, eso le podrá pasar a alguno, que no, pero a mí no. Tenga cuidado. Aquel que está firme, tenga cuidado de que no caiga, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Veamos ahora el versículo 2 del capítulo 2 de Colosenses. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vemos aquí en este versículo el deseo en lo que era la oración de Pablo por estos colosenses. Pablo proclama lo que se le ha dado por Cristo a aquellos que siguen su camino. Sin embargo, esto se pierde si cualquier forma de falsa doctrina es aceptada. Si el creyente adopta, abraza cualquier tipo de falsa doctrina, por más mínimo que sea, ya ha recibido un poquito o mucho de levadura. ¿Entiende lo que va a suceder entonces? Si eso no es eliminado, si eso no es separado a tiempo, va corrompiéndolo todo. En esta frase el Espíritu Santo por medio del apóstol promete consolación, amor, riquezas de pleno entendimiento. Pablo oraba por una mayor consolación, mayor fortaleza, mayor poder que sea dado a estos colosenses y que ellos no se desanimaran en medio de este conflicto en el que Satanás estaba tratando de perseverar con todo su poder y con todas las armas que tuviera a su disposición. Satanás está haciendo este mismo esfuerzo hoy. El esfuerzo que hizo en ese tiempo, hoy él está aumentando todo su poder y sus fuerzas, ¿entienden? Porque ya estamos prácticamente en la última hora, en los últimos minutos. Entonces él ha intensificado todas estas cosas. El versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este Cristo, quien es la esencia del misterio de Dios, es descrito como aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y aquí hay dos pensamientos. Número 1, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo. Dice todos, todos es todos.
No es que en Cristo hay cierto conocimiento y cierta sabiduría y luego podemos ir a buscar en otro lugar también, porque así vamos entonces recopilando un poco de sabiduría y de conocimiento y estos tesoros en otros lugares los encontraremos también. No. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo Jesús solamente. Todos los falsos maestros proclaman también tener esto. Oh, ven, porque yo te daré entonces la clave, te voy a dar los 5 puntos, te voy a dar los 20 pasos. Todos los falsos maestros proclaman tener esto, mediante su relación con una supuesta jerarquía de seres sobrenaturales, un conocimiento superior que aquel que poseen a todos los demás creyentes comunes, pero solamente este iluminado lo tiene. En contra de esto, Pablo argumenta que toda sabiduría y conocimiento están en Cristo y que sus tesoros son accesibles a todo creyente y no solamente a algunos supuestamente iluminados. Gloria a Dios. Y número 2, los tesoros de la sabiduría están en Cristo de manera escondida. Escondidos, dice aquí en el versículo, no significa que están cubiertos, sino que están guardados así como se guarda un tesoro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces vemos cómo estos tesoros, por supuesto, al ser algo de tanto valor, la sabiduría y el conocimiento verdadero. Oh, Jesús. Todos los filósofos de todos los tiempos, queriendo encontrar y conocer esta sabiduría, sin embargo, se desviaron hacia el humanismo y hacia otras tendencias. No llegaron a este conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente es en Jesucristo y es a través de la sangre de su cruz. Fuera de allí, entonces este conocimiento queda totalmente escondido y no puede ser visto ni recibido por las personas. Este tesoro está guardado en Jesús y solamente es entrando por la puerta, que es Jesús mismo, que es la verdad, que es la vida, es que podemos nosotros empezar a descubrir todos estos tesoros guardados, escondidos en Jesucristo, en quien Él es Dios y en lo que Él hizo, su obra en la cruz del Calvario. Esos son los tesoros, hermanos. Ese es el conocimiento. Esa es la sabiduría. La sabiduría de Dios está encerrada en la persona de Cristo y lo que Él vino a hacer. Oh, Dios Todopoderoso. Y por eso miren en el versículo 4 lo que dice el apóstol. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo ahora expresa la razón de su preocupación. Les digo esto para que nadie los engañe por argumentos que suenan bien, pensamientos que se ven atractivos. Aquí por primera vez Pablo indica que estén atentos a los falsos maestros. Estos aparentemente no son los judaizantes cuya actitud era de una hostilidad más directa. Estos son más sofisticados. Estos maestros falsos son más sutiles. No son aquellos que decían que la ley debía ser retenida por los creyentes. Ellos se inclinaban a decir que el creyente necesita algo además de la simple fe en Cristo. La palabra griega para engañe, en este versículo, implica desviar por medio de un razonamiento falso. Implica el intento de convencer a alguien por medio de hablar rápido o con presión, o a través de frases aduladoras. Estas son palabras sutiles o de persuasión, contrarias al Evangelio. Sin embargo, la única manera para que el pecado sea vencido o la doctrina falsa pueda ser puesta a un lado es entendiendo claramente la cruz de Cristo, que va más allá que la experiencia inicial de salvación, sino que nos lleva a un vivir diario delante del Señor. Esta es la única protección contra las palabras persuasivas de Satanás. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 5 nos dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, es decir, él no podía estar físicamente allí con los colosenses, otra vez él estaba preso, no obstante, en espíritu estoy con vosotros.
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aleluya. Pablo estaba confiado que estos colosenses no se dejarían engañar por las sutilezas y las palabras persuasivas de los falsos maestros. Él estaba seguro por la fe que ellos se mantendrían firmes, que ellos harían un frente sólido, que estarían, dice, en buen orden y la firmeza. Está hablando ordenados como soldados. Un frente fortalecido, un frente sólido, un frente fuerte que podía resistir todas las acechanzas de Satanás por el poder de la cruz de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Entonces, en el próximo programa vamos a seguir adelante y quisiera hacerlo un poco más detenido y que podamos estudiar y tratar de sacar de este texto lo más que nos sea posible en el tiempo que tenemos. Espero que hayan disfrutado de esta enseñanza. Yo por lo menos muchísimo, me ha sido de gran bendición a mí y espero que les sea de bendición a ustedes. Sigan oyendo y sigan compartiendo. Pronto van a estar disponibles en la página de la radio, por supuesto, en YouTube. Solamente pueden ir a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y ahí van a encontrar esta epístola y los estudios también, los comentarios bíblicos hablados y otros estudios bíblicos también y predicaciones los van a encontrar allí en ese canal. Que el Señor les bendiga. Los espero esta noche en nuestra fogata aquí en el Centro Cristiano de Cape Coral. Que el Señor les continúe bendiciendo. Seu tempo, dia e momento, tudo tem um fim. Essa prova vai passar, pode acreditar, não vai ficar assim. Deus está te contemplando, todo o seu pranto Ele tem colhido. Quando não achou palavras pelas madrugadas, tem te entendido. Não te esquecer. Você é joia de valor, Deus sempre te guardou. Não te esquecer. Jamais esqueça o filho seu. Ele sempre te cuidou. No coração de Deus tem um lugar só teu. Você é importante, mais que diamante. É propriedade, é particular, e a Deus pertence. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24 horas, é exclusividade.
time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in the city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this so homesick before. I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this so homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home Well, it's time, just about home time. and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Come on and sing the song, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick Well, give the Lord a hand if you believe it. Come on, John, one more time. See the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing
Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah to God. Informando y edificando al cuerpo de Cristo. La Fuente, la revista del Centro Cristiano de Cape Coral. En La Fuente encontrarás toda la información sobre los eventos y artículos que edificarán tu vida. Escríbenos al correo electrónico lafuenteccccc@gmail.com. Suscríbete y recíbela en la comodidad de tu hogar por solo $12 al año. Encuéntranos en Facebook como Revista La Fuente. O visita nuestra página web www.capecoralcc.com. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración.